todos los sábados. Hoy tenemos nuestros dos invitados aquí, el doctor Juan Francisco Jiménez Bloise, quien es egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, como médico, y como cirujano oncólogo del Hospital Villini en la capital. Padre Villini, el hospital. Y el Instituto Oncológico Heriberto Pico. Exactamente. Y el doctor César Núñez, quien es también egresado de UTESA y también como médico general y egresado del Hospital Regional Universitario Cabral Ibáez como oncólogo clínico y también en el Heriberto Pico. Desde Santo Domingo. Sí. Doctores, muy buenos días, bienvenidos a su programa Pasando Visita. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos a pasar visita aquí contigo hoy sábado también. Un sábado hay que pasar visita. Sí, claro que sí, agradeciendo la invitación y siempre a la disposición. Bien. Allá en sus hogares le decimos que ustedes pueden llamar cuando quieran para hacer preguntas del tema que vamos a tratar, que es el tratamiento del cáncer de mama. Los teléfonos del estudio van a estar ahí puestos para que ustedes, si quieren hacer una pregunta, puedan llamar y los doctores con mucho gusto le van a hablar. Entonces, arranquemos hablando del cáncer de mama. Es uno de los cánceres con mayor frecuencia a nivel del país. Bueno, a nivel del país y a nivel mundial. Aunque nosotros no tenemos lo que es un registro nacional de tumores, aquí solo nosotros manejamos lo que son estadísticas de hospitales. Entiéndase Santo Domingo, San Francisco de Macorís y Santiago. Es un problema de salud pública, puesto que no hay una disposición de parte del Estado en realizar lo que es cuántos pacientes mueren aquí de cáncer de mama, de pulmón, o sea, de próstata. No tenemos un registro nacional de tumores. Pero sí, el cáncer de mama es el primer cáncer, el cáncer que más mata a mujeres en todo el mundo y el segundo en frecuencia. Solamente lo supera lo que es el cáncer de pulmón, que mata más pacientes que malaria, HIV y pacientes con tuberculosis. Ok, excelente. Sí, en alguna estadística interna del Instituto Oncológico Heriberto Peter, para el año 90, el cáncer de cuello uterino era de mayor proporción. Hoy día, el cáncer de mama es mucho mayor incidencia que el cáncer de cuello uterino, por la cual ha ido en crecimiento de manera paulatina. Pero ¿esto estará relacionado a un diagnóstico más temprano, más certero, o estará relacionado a otros factores, que haya habido un cambio en el hallazgo de que haya más cáncer de mama que uterino, cambiando lo que era contrario antes? Yo creo que es multifactorial. Tenemos mejores especialistas en el área de la mama, más centros dedicados a eso. La gente tiene más oportunidad de ir al médico ahora. Sí, y creo que eso ha ido aumentando, porque el cáncer de cuello uterino es prevenible. El único prevenible. Lamentablemente tenemos una incidencia muy alta para hacer porque es un cáncer educacional, es un cáncer de clase baja, de clase social muy baja, sí. El cáncer de cervix uterino. Se puede prevenir, incluso hay una vacuna que se le coloca a los pacientes. Así sí, incluso contra el HPV, va de la mano con lo que es el cáncer cervix uterino. Y además está también, según yo recuerdo en estudios, que el mismo hecho de que el hombre se hiciera, ¿cómo se llama? La circuncisión disminuía la probabilidad por las infecciones frecuentes. Así es. Pero hablando del cáncer de mama como tal, es bueno aclarar lo que estuvimos hablando fuera, de que se celebra el mes de la prevención, pero no es de la prevención como tal, debería decirse el mes de la detección temprana. Exacto. Porque todavía no se puede prevenir. No hay una forma que tú puedas prevenir lo que es un cáncer de seno. Lo que tenemos son los estudios disponibles, donde, por ejemplo, la mamografía va a prevenir la mortalidad en un 30% en una mujer, y junto con lo que es la sonomamografía. Ese es el perfil mamario. Okay. O sea, siempre está indicada en una mujer, cuando tú le vas a evaluar la mama, hacerle una sonomamografía y una mamografía, porque hay cosas que se ven en una mamografía que tú no las vas a ver en una sonomama. Ok, o sea, es bueno sí que las damas sepan allá en su hogar que muchas veces se hacen esa combinación por lo que explica el doctor. Un estudio no sustituye al otro, no, pero la combinación de ambos sí. Ayuda a un mejor diagnóstico, ¿verdad? Se ven cosas diferentes, tanto en la mamografía como en la sonomamografía. Ok, excelente. Entonces, si ya como vamos a hablar más hoy de tratamiento, más que del diagnóstico, ya detectamos que hay un cáncer de mama, ¿cuáles son los pasos que siguen? Vamos a enfocarlo de dos puntos de vista. Claro. El punto de vista de la paciente que se descubre la enfermedad temprana y aquella que llega avanzada. Excelente. Lo ideal es que llegaran temprana, pero aquellas que llegan tempranas son aquellos estadios, aquel tumor que está pequeño todavía y de inicio entonces la cirugía es lo que se propone.
El otro grupo, que es el que llega más avanzado, es el grupo que de inicio va a ir a quimioterapia y luego a cirugía de acuerdo a su respuesta. Entonces vamos a dividirlo en esos dos grupos. Generalmente nuestros pacientes llegan en estadio avanzado. Lo cual es triste y penoso. Sí. Y por eso se celebra este mes, o sea, para tratar de detectarlo con tiempo. Si no hubiese esa falta de conciencia entre los pacientes, de las mujeres y hombres, porque los hombres también les da cáncer de mama con menos frecuencia, pero parece. Si no hubiese quizás esa falta de conciencia entre la población y muchas veces a algunos médicos que se le pasa, quizá hubiera menos. La idea de este programa y de celebrar este mes es eso mismo, llevar conciencia para que las mujeres se hagan el estudio. Entonces, iniciamos con las que se le descubrió un cáncer temprano. ¿Cómo se procede? ¿Qué va paso por paso? Inicialmente, esta paciente se le va a hacer lo que se le llama el estadiaje clínico. En nuestra población se conoce en qué grado está mi tumor para saber si está avanzado o no. Esa es la terminología que usan nuestros pacientes y sus familiares. Pero nosotros le llamamos estadio clínico. Quiere decir, vamos a reunir una serie de datos que con todos esos datos y prueba de patología vamos a determinar en qué lugar está, en qué grado está para ella. Entonces ese lugar, que va a ser un estadio temprano, le vamos a ofertar a la paciente. Como cirugía tenemos dos opciones. La mastectomía, que consiste en extirpar la mama completa con los ganglios axilares, o lo que cada día estamos llevando la voz cantante es que se quite menos mama para preservar esa mama. Es decir, los grandes avances en cirugía están abordar la mama de la forma menos posible y los ganglios axilares. Ese va a ser el futuro. Entonces esa es la cirugía conservadora. Pero ¿qué pasa? Que nuestra paciente todavía quieren que le quiten el seno completo porque entienden que en ausencia de seno completo la enfermedad está erradicada. Entonces tenemos un concepto cultural todavía de que quitando el seno completo ya la paciente no tendrá problema de cáncer. Incluso hay pacientes que te dicen, tengo problema en el seno derecho, pero yo quiero que me quiten el izquierdo ahora. O sea, sin Como tener... el síndrome Angelina Jolie. Sí, pero sin tener una prueba diagnóstica para sustentar eso. O sea, hay un tabú con relación al cáncer de mama. Es un miedo quizás por no conocer correctamente todo lo que se puede. Con respecto a esto del estadiaje, ¿quiénes son los que intervienen en lograr hacer este estadiaje? O sea, porque la mama se maneja de una manera multidisciplinaria. Entonces, ¿quiénes son los que van a hacer llegar al estadiaje? Bueno, el que maneja de entrada a los pacientes con cáncer de mama es el oncólogo clínico. Ese es el que está pautado a indicar las pruebas, remitirlo al cirujano, remitirlo a lo que es a la consulta de radioterapia cuando finalice el tratamiento. Pero eso va a depender en qué etapa clínica cae el paciente. Porque si tiene un tumor pequeño de 1 o 2 centímetros, ese paciente debe ir con el cirujano para que el cirujano evalúe si le hace una mastectomía radical, dependiendo de cuál de los 4 cuadrantes está el tumor, o si le hace una cuadrantectomía. Ok, pero ahora que usted menciona cuadrantectomía, ya la cuadrantectomía empieza también a quedarse un poquito atrás, igual que lo que sería la mastectomía total. Ahora también se habla de cirugía aún más pequeñas y más conservadora. Sí, se habla de la tumorectomía. Vamos a decir, quitar el tumor con un pequeño margen libre de enfermedad. Desde el punto de vista de patología, se dice que no haya tinta en el área de tumor y eso se considera libre de enfermedad, lo que indica que vamos a tener cirugía mucho más pequeña. Otra estrategia que se puede hacer es a ese tumor pequeño darle quimioterapia para reducirlo aún más, para tratar de preservar la mama también. Son estrategias. Sí, la combinación, ahí entonces lo que hacen es primero reducir el tamaño para hacer una cirugía más pequeña. Exactamente, y lograr que la paciente preserve su mama. Para hacer reducción del tamaño de un tumor, o sea, ¿qué tipo de medicamentos se usa? ¿Cómo se maneja? No, la quimioterapia regularmente está indicada en los pacientes que tienen ya en etapa clínica 3B, o sea, un tumor mayor de 5 centímetros, que tienen adenopatías axilares. Regularmente se le da quimioterapia semanal por 12 semanas, luego se cambia de medicamento y le colocamos 4 ciclos cada 21 días.
Al final se le hacen estudios, mamografía, sonomamografía, hasta resonancia del seno para evaluar respuesta y de ahí se envía al cirujano. Para dar los estudios, o sea, para aplicar las quimioterapias, ¿se hacen algún tipo de estudios para ver si es receptora de una u otra o cómo se hace eso? Bueno, tenemos lo que son el estudio de la inmunistoquímica, que te va a dar a ti el perfil de cómo tú vas a manejar ese paciente. Okay. Ahí salen los receptores de estrógeno, de progesterona, el Ki-67, si es un tumor muy agresivo, sale muy elevado, y el HER2. Ok, dependiendo del tumor, si es receptor o no de estrógeno, ¿es más agresivo o menos? Si tiene los factores de estrógeno positivo y de progesterona y estrógeno positivo junto con el HER2, ese paciente va a tener menos posibilidades de que la enfermedad vuelva en un futuro, porque cae en la categoría de que tú le vas a dar un tratamiento, tú le vas a dar hormonoterapia por 5, algunos estudios recomiendan 10 años, que hace que la enfermedad no vuelva, o sea, previendo la enfermedad de que no vuelva en un futuro. Eso es como que el tumor se alimenta del estrógeno. De las hormonas. Porque de por sí, el tumor de mama es un tumor dependiente de hormonas, igual como el de próstata también. Entonces uno lo que hace, parte del tratamiento es bloquear restringirle ese alimento, esa hormona que lo va a hacer crecer. Exactamente. Principalmente en mujeres jóvenes. En mujeres jóvenes. ¿Y en qué edad es más frecuente que aparezca el cáncer de mama? Regularmente es una enfermedad que es frecuente por encima de los 40 años, 40, 50 años de edad, más o menos, lo más frecuente que hay. Aunque hemos tenido pacientes, Guadalupe, de 16 años con un cáncer de seno. Sí, estamos teniendo una reducción más o menos de 10 años a las estadísticas mundiales. Sí. Se están apareciendo más temprano. Más temprano, sí. ¿Qué razón existe? Realmente se están haciendo estudios para determinar qué factores predisponentes existen en este tipo de pacientes, pero todavía no. Hay pruebas genéticas que tú le puedes hacer a los pacientes, pero está indicada en pacientes que tienen historia familiar, abuela, mamá, hermana, hija, han tenido cáncer de seno, que es el famoso BRCA. El BRCA. BRCA 1 y BRCA 2. Pero son estudios caros. Bueno, no caro, costoso. Sí, ¿Cuánto cuesta una vida? Sí. No tiene precio. No tiene precio. Sí. Pero se están haciendo en el país, BRCA. Sí, pero saber también que esos factores de riesgo genético heredados son un 5 a 7%. Es decir, la paciente tendrá una posibilidad de tener cáncer de manera esporádica en más de un 80%. Es decir, que si hacemos la evaluación, es más frecuente que le dé sin tener antecedentes que teniendo los antecedentes. Ok. Por el factor pronóstico. Exactamente. Sí. Pero, o sea, me llama mucho la atención el hecho de que ahora estén apareciendo cada vez más pacientes jóvenes. Que se estén haciendo estudios está bien, pero es preocupante no saber la razón porque así uno podría tratar de evitarlo. Aunque los oncólogos me imagino que tienen que estar viendo que muchas cosas están relacionadas con los alimentos, todos los químicos que se están manejando en el mundo moderno. Sí, esos son los factores ambientales, factores externos, factores que tú lo puedes modificar, como si tú haces ejercicio, tienes menos posibilidades de que te dé. La obesidad. Exacto, si tú controlas la obesidad, si tú eliminas lo que son las carnes rojas, tienes menos posibilidades de que te dé. Y hay otros factores que son los relacionados con la primera menstruación, última menstruación, las nulíparas, tienen mayor posibilidad. Pacientes que nunca han tenido hijos. Que no hayan amamantado. El uso de los anticonceptivos son de los factores que predisponen a tener un cáncer de seno. En los cánceres que son más hormonodependientes. En cáncer de seno. Sí. O sea, una niña que empieza la primera menstruación a los 12 años tiene más posibilidades de una que lo empezó a los 15. Y esa paciente que tiene 55 años, por ejemplo, y todavía tiene la menstruación, tiene más posibilidades de un cáncer de seno en algún momento de su vida. Y mira, por ejemplo, cada vez más frecuente yo encuentro en los pacientes que la menstruación le llega más temprano. Sí. Ya la mayoría de veces la paciente antes era 12 años, como dice, por ahora a los 9 años ya... Eso es un factor de riesgo. Eso aumenta el riesgo también. Sí. Tener un hijo por encima de los 35 años, eso es un factor de riesgo también. El alcohol, se sabe, estudios que es un factor de riesgo para cáncer de seno. Y ahora las mujeres fuman más y beben tanto igual como los hombres. Es que se ha igualado todo. Sí. Entonces, con respecto al tratamiento, vamos a volver al tratamiento. La paciente tiene un tumor 1 centímetro, menos 1 centímetro. Lo vamos a, inmediatamente el cirujano oncólogo
va a decidir una cirugía. ¿Cómo se pone el médico de acuerdo con la paciente? ¿Qué cirugía le conviene más? ¿Cómo se maneja eso? Porque uno como médico debe orientar a la paciente qué le conviene más. Las pacientes se deben evaluar conjuntamente con el oncólogo clínico, lo que se llama un comité, y se le dan todas las informaciones del lugar. Y la paciente debe elegir con sus familiares, decidir para ella qué ella entiende que puede ser dentro de las opciones que el médico le ha dado. Si las opciones han sido una cirugía conservadora o la paciente puede decidir si la quiere o por algo más radical. Como yo te explicaba, a veces nuestras pacientes tienen ese tabú que creen que quitando el seno completo ya resuelven el problema. Pero sí tenemos un grupo de pacientes que quieren la cirugía conservadora e inclusive La reconstrucción. con una reconstrucción inmediata, que ya, gracias a Dios, en nuestro medio podemos hacerla de manera efectiva y con un control de la enfermedad de manera muy satisfactorio. Es decir, que sí, se le pone a elegir. La paciente llegamos a un acuerdo sobre el tipo de cirugía y luego son sometidas a la cirugía y evaluadas inclusive con el cirujano plástico también, en aquellos casos en que amerita una reconstrucción del seno. Recordar que las reconstrucciones pueden ser de diferentes tipos, incluyendo el uso de prótesis hasta colgajos pediculados. Así es. Entonces, con respecto al tratamiento de mama, del cáncer de mama, con los diferentes medicamentos, la quimioterapia que hay actualmente. Yo quiero saber, en los avances que hay actualmente de los medicamentos, porque quizá la farmacología es una de las partes de la medicina que más avanza, siempre están saliendo medicamentos nuevos. Actualmente, ¿cuáles son los medicamentos que más se están utilizando y cómo actúan a nivel del cáncer de mama? Nosotros tenemos los medicamentos, el trastuzumab, que es el Herceptin, que está indicado para los pacientes que tienen el HER2 positivo. O sea, ese paciente, después de haber finalizado lo que es la quimioterapia neoadyuvante, la cirugía, la quimioterapia complementaria, ese tipo de paciente tiene la posibilidad de llevar por 18 meses el Herceptin. Se le administra de manera subcutánea, es sumamente costoso, pero gracias a Dios, las ARS, incluyendo SENASA subsidiado, se lo pagan a los pacientes. ¿Se están pagando? Sí, se le paga a los pacientes. Ok. Es 18 meses el tratamiento. 18 meses. ¿Ese es un tratamiento para qué? ¿Para disminuir el tumor, para frenarlo? ¿Qué es lo que busca ese tratamiento? Ese tratamiento lo que busca es prevenir de que la enfermedad no vuelva en un futuro. De que esa paciente no amanezca un día con tos, tú le haces una evaluación y encuentres un nódulo en un pulmón. La metástasis. Exacto, previendo lo que son las metástasis. Ok. Pero no todas las pacientes pueden usarlo. Tenemos que tener lo que son los resultados de la inmunistoquímica. Lo que hablábamos ahorita, de ver a qué el tumor es, a qué reacciona el tumor. Exactamente. O sea, tú no puedes tratar a un paciente con un cáncer de mama sin hacerle una inmunistoquímica. Sí. Porque no vas a ser bien tratado. También tenemos la Perjeta, que este medicamento se utiliza en pacientes que tienen ya enfermedad metastásica. Una pregunta con respecto a los medicamentos y la quimioterapia, porque mucha gente tiene la idea de que la quimioterapia hace daño, o sea, que hace mal. No, de que la quimioterapia... Eso ha mejorado con los químicos más modernos, porque ustedes saben que la quimioterapia, siempre uno ve, lo que más ve es la pérdida de pelo, pero es por el tipo de medicamento donde actúa, a las células que actúan. La doxorubicina es la que se utiliza casi siempre en los pacientes con cáncer de seno y es la responsable de la pérdida de cabello en los pacientes. Pero es un medicamento sumamente efectivo que se está usando desde los años 90, 80. Okay. Y todavía hoy día se utiliza. Pero esta pérdida, entre otras cosas, pero esa pérdida de cabello, eso es algo transitorio. Transitorio, exacto. Y la técnica está en tú premedicar bien al paciente, hidratarlo bien. Regularmente, si los pacientes se premedican, se le pone un antialérgico, un inhibidor de bomba, se le pone este esteroide, se hidrata bien y se le coloca la dosis, o sea, una dosis X, o sea, una dosis ajustada para ese paciente, a su peso y a su talla. Ahí está el key del asunto. Siempre van a haber efectos secundarios. Siempre van a haber efectos secundarios, como son baja de glóbulos blancos, anemia, trombocitopenia, o sea, baja de plaqueta, pérdida de cabello, puede que haya náusea, puede que haya vómito, pero eso va a depender de cada paciente. Y esto ocurre siempre por, como lo que mencionaba, que esos medicamentos van a atacar
células de formación rápida. Atacan como tanto las células neoplásicas como las células buenas. no identifica. No identifican. Ahí es que está el No problema. identifican. Y en los futuros, eso, tú que vas a los congresos y seguro a los oncólogos le presentan muchos medicamentos, eso, se están buscando cada vez medicamentos que sean más específicos, ¿verdad? Claro que sí, está lo que es la inmunoterapia para el cáncer. ¿Cómo así? Hablan un poquito de eso. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos ahí a Keytruda, un medicamento que se utiliza para cáncer de pulmón y para cáncer de vejiga. Eso va directamente a las Es células. específico para Es eso. como tú tomarte un L-quine, una levofloxacina para un E. coli. Ok. Ese es el futuro de lo que es la oncología. Por eso yo digo que es que los medicamentos, la farmacología es la parte de la medicina de la que más vas avanzando. A nivel de oncología, sí. Sí, hay algo nuevo también que debemos decirle a nuestra población. Se le pueden hacer pruebas al tumor en casos seleccionados. ¿Pruebas para qué? Para saber si ese paciente va a llevar quimioterapia en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que esa prueba, que ya la tenemos disponible, un poquito cara, Costoso. realmente costosa y curioso, porque después que se hace la prueba y le dice que hay que darle quimioterapia, los pacientes le dicen, doctor, gaste ese dinero, pero no se da cuenta cuál es el objetivo. Miren, se toman aquellas muestras Ese es el MammaPrint. seleccionadas, Sí. el Oncotype, el El MammaPrint, Oncotype. donde se le hace estudio y va a aportar dos datos. Si va a recibir, si es de alto riesgo, debe recibir quimioterapia. Si es de bajo riesgo, no recibirá quimioterapia. ¿Por qué? Porque ese porcentaje de recurrencia es tan bajo que puede quedarse sin tratamiento. Sí. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esto? Usted se hace la prueba y si le dice que es de bajo riesgo, no va a recibir quimioterapia. No va a tener esos efectos secundarios ni el aspecto psicológico que se afecta la paciente, pero también la familia. Sí. Entonces, tiene un gran beneficio, que ese dinero anda alrededor entre los $3,000 a $5,000. Es el costo de enviar esa muestra a estudiar. Y te va a decir si es de alto riesgo o bajo riesgo, y por ese riesgo tú sabes si tiene el porcentaje de recurrencia a 10 años. Ok, excelente. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y después vamos a continuar con nuestro invitado hablando de lo que es el tratamiento del cáncer de mama. No se muevan y si tienen preguntas vayan anotándole, llamen, no sean tímidas y tímidos. Nos vemos en un ratito. Gracias por continuar ahí con nosotros pasando visita como cada sábado. Vamos a seguir con el tema que tenemos hoy que está bastante interesante, que es el tratamiento del cáncer de mama. Entonces, doctores, hablábamos del cáncer de mama en hombres. El cáncer de mama en hombres es el 1%. Es decir, que también nosotros podemos tener la enfermedad y paradójicamente al tener menos tejido mamario, los estadios avanzan más rápido, por la cual el pronóstico es más malo. Regularmente los médicos no piensan que un hombre puede tener un cáncer de seno. Por eso ellos tienden a pensar que el paciente tiene otra cosa. Y cuando te llega ya con una enfermedad localmente avanzada. Muchos de esos pacientes tienen lo que es enfermedad metastásica a pulmón o a hueso, porque es un 1% solamente. Sí, diferente a la mujer, que es un 8%. Es que como el hombre no se anda chequeando, a diferencia de la mujer, Exacto. por lo menos las mujeres ya la mayoría tienen cierto criterio, se les ha dicho por las campañas que tienen que chequearse, pero el hombre también debe saber que si tiene algo raro, una pelotica, un dolor extraño. Un nódulo, una masa axilar o una masa a nivel de lo que es la areola en el seno, ese paciente debe de visitar a un médico. Así es. Entonces, hablando de cáncer y como nos queda poco tiempo, yo quisiera saber, que ustedes me digan, que lo mencionamos fuera, ¿el cáncer se cura? Y es una pregunta capciosa. Mira, y es bueno aclararle al público. El único cáncer así de seno que se puede decir que el paciente está curado es carcinoma in situ. Es aquel cáncer que este tumor, ese cáncer no ha roto lo que es la barrera celular. Tiende a curar solo con cirugía, el carcinoma in situ. Pero los pacientes con cáncer de seno nunca están sanos. Están libres de enfermedad en un momento determinado. Esa palabra es clave, libre de enfermedad. Porque hay mucha gente que cree, no, ya yo me curé. No, libre de enfermedad. Libre de enfermedad. Porque puede en algún momento retornar, ya sea en la mama contralateral o que quedara fuera de ahí. Sí.
Y eso es así, eso lo vive uno día a día. El caso de Dilcia, una paciente que tuve 10 años libre de enfermedad. Una cefalea, pérdida de conocimiento, le hicimos los estudios, lesiones metastásicas cerebrales. Una mujer joven de 42 años. Entonces, por eso es que es importante siempre en este tipo de tratamientos o de enfermedad, siempre dar seguimiento. Claro, porque sí. hay una creencia de que ya después tú tienes 5 años, 10 años, ya tú estás curado. Y es bueno que se entienda que no, está libre de enfermedad. Libre de enfermedad. Y es bueno mencionar que esta paciente que tienen receptores hormonales positivos, hay un tratamiento que van a llevar luego por 5 o 10 años, Sí. que el objetivo es mantenerla libre de enfermedad, Claro que sí. que es la hormonoterapia. Aquellas pacientes que son premenopáusicas, es decir, que ven menstruación, se usa el tamoxifeno. Aquellas pacientes que son posmenopáusicas, se usan otros medicamentos, Inhibidores de la la aromatasa. Y a veces se hace la combinación de hacer el switch de premenopáusica, hacer la castración, es decir, extirpar los ovarios o eliminar su función por medicamentos o radioterapia, para luego hacer la posmenopáusica y continuar con el otro tratamiento, y así va a tener 10 años de protección. La idea con todos estos tratamientos que ustedes mencionan es llevar a la paciente a la cronicidad, como decían, a una enfermedad crónica. Exactamente, hacerla igual que un paciente diabético, que un paciente hipertenso, que muera de otra cosa y no del cáncer de seno. Ese es el objetivo de lo que se propone, porque cuando descubrimos la enfermedad, generalmente es una enfermedad sistémica ya. Sí, inmediatamente ya salió de la mama, no tiene que salir como grande, es que con que una célula salga de la mama ya está en todo el sistema. No, y la metástasis son la causante de la muerte de los pacientes. O sea, la enfermedad metastásica, cuando se va al pulmón, al hígado, al hueso o al cerebro, esa enfermedad se considera incurable y va a ser la responsable, y esa metástasis va a ser la responsable de la muerte de esa paciente. Pero esas metástasis se pueden frenar. Esas ¿no? metástasis se pueden frenar. Hay medicamentos que se pueden utilizar para eso, y también tenemos lo que es la radioterapia cuando hay enfermedad metastásica a nivel del sistema nervioso central, o sea, a nivel cerebral. De la radioterapia, inclusive tenemos un invitado en el siguiente programa porque vamos a hablar un poquito de ese tema, porque también es muy interesante. Entonces, en conclusión, ¿qué mensaje le dan cada uno de ustedes a las damas allá en su hogar y a los caballeros? Bueno, toda mujer por encima de los 40 años debe de hacerse una evaluación que incluya la evaluación de la mama con una sonomamografía y una mamografía, ambas las dos, porque hay cosas que se ven en la mamografía que no se van a hacer una sonomamografía. También que se hagan en la autoevaluación, que se lo hagan al 5º o al 6º día de haber finalizado la menstruación. Lo pueden hacer palpándose desde la areola hasta el pezón hasta la axila. Ok, tenemos una llamada. Adelante, ¿quién habla? ¿Cuál es su pregunta? Día. Mi nombre es Rosa. Yo quiero preguntar... No se oye la llamada. Sí, buen día. Adelante, sí, ahí la escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Yo quiero que ya se lo sacaron, salió benigno, pero que me hable sobre de eso. Repítelo porque se oía como bajito, Entrecortado entrecortado. está. Si está llamando un celular, vaya a una ventana porque se oye raro. Repite la pregunta. Una joven con un fibroadenoma benigno de 18 años, ya se lo sacaron, que me hable sobre el tema. Ok, Ella habla de un fibroadenoma. fibroadenoma. Un fibroadenoma es un tumor benigno del seno. Sí, es una lesión benigna del seno. Recordar que nuestra paciente va a tener generalmente dos tipos de lesiones benignas. Los quistes, que son bolitas llenas de agua, y aquellas lesiones que son sólidas, se llaman fibroadenoma. Son frecuentes en las mamas, en una, en la otra mama, varía el número, y son lesiones que van y vienen, desaparecen. Generalmente, ¿cuándo operamos un fibroadenoma? Lo operamos cuando es grande en un seno pequeño, cuando da dolor o cuando la paciente no quiera tenerlo. ¿Por qué razón? Porque si es benigno, ¿por qué vamos a estar haciéndole incisiones tras incisiones en el seno? Solamente le damos seguimiento, y aquellas lesiones que son grandes se pueden extirpar. Recordar que ya hoy día el seno no lo abordamos con incisiones, hacemos la biopsia por punción. Toda lesión en la mama debe ser puncionada primero, antes de, y luego, de acuerdo al resultado,
se decide si se va a extirpar o no, o se va a hacer otro tipo de biopsia más Una profunda. biopsia abierta. Exacto, pero ya no se pueden hacer biopsias abiertas en los senos de primera intención. No, es que hay también hay muchos, o sea, auxiliados con la sonografía. la imagenología, la sonografía, la misma mamografía, se hacen las biopsias con punción, las trucus, o sea que... Y si tiene un quiste, lo que hay que hacer, un quiste mayor de 3 centímetros, lo que se hace es que se aspira ese quiste y se manda a patología. Exacto. O sea que mucha gente, muchas mujeres con los fibromas pasan mucho susto porque creen que son tumores, pero es bueno aclarar, y la mayoría o muchas mujeres tienen fibroma. Eso es Y eso muy le da mucho frecuente. dolor a los pacientes. Sí. Sí. Bueno, nosotros queremos darle las gracias a nuestros dos invitados, doctor César Núñez, al doctor Jiménez Bloise. Gracias por estar con nosotros pasando visita. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros. Le invitamos a que el próximo sábado a las 11 de la mañana estén ahí enfrente de su televisor para que junto con nosotros pasemos visita. Tengan un buen fin de semana.